En todas las épocas han aparecido líderes religiosos de los 4 rincones del mundo. Algunos fueron guías espirituales, otros portavoces de Dios. Pero ninguno fue tan lejos como Jesucristo. Su figura no se limita a la de un iluminado o a la de un profeta, sino que se identifica plenamente con el Creador. Jesús de Nazaret pretendía ser Dios mismo. Se trata de una auténtica excepción. Pero ¿realmente podemos afirmar su carácter histórico? ¿Y de haber existido, se atribuyó a sí mismo el rango de divinidad? ¿O esto es fruto de relatos posteriores? Los evangelios no nos informan sobre todo lo que aconteció. Pero hay una objetividad en el texto. O esto ha ocurrido o no ha ocurrido. Pero si no ha ocurrido, entonces la verdad del cristianismo no existe, no tiene fundamento. Si esto fuera un cuento, una fábula, un mito, nuestra fe no tendría sentido. Por muy conmovedor que resulte, un cristianismo legendario no sirve de nada. En ese caso, ¿hasta dónde llega la huella histórica de Jesucristo? Fuentes históricas que aludan a Cristo, a Jesús de Nazaret, tenemos de varios tipos. Tenemos principalmente 2 fuentes, las de autores no cristianos y las de autores cristianos. De los testimonios que tenemos en la antigua Roma, hay varios que son clave por razones distintas. El autor más importante probablemente sea Cornelio Tácito. Anales de la historia de Roma es el libro más importante de Cornelio Tácito, donde habla precisamente de la hostilidad de los romanos hacia los cristianos. Las cosas que se decían de los cristianos eran muy duras, ¿eh? Habla de la presencia de los cristianos en Roma, reconoce la figura de Jesucristo, ya habla de su muerte y del reconocimiento de la historia, de lo sucedido en Judea. Suetonio fue un gran historiador y de Suetonio tenemos muchos escritos que se refieren no tanto al cristianismo como a la historia de Roma en sí. Lo que cuenta es que ya los cristianos causaban alborotos en Roma por causa de un tal Crestos. Crestos no es un nombre común y sin embargo aparece en algunos escritos con esta grafía. Plinio el Joven es lo que llamamos una fuente de fiar. Era una persona que yo creo estaba dotada de una capacidad de observación fuera de lo común. Se extiende un poco más a narrar un poco el culto que dan a Jesús. Él observa un fenómeno que a él le llama profundamente la atención, que es cómo esta gente, hablando de los cristianos, son capaces de llevar a cabo estas prácticas en las que están perdiendo la vida. Hay otros autores que también hablan de Cristo, como por ejemplo el filósofo Mara Bar Serapión, Marco Cornelio Frontón, el filósofo Epícteto, el emperador Marco Aurelio. Son testimonios que son claramente anticristianos. Pero lo que vienen a afirmar estas fuentes básicamente es que Jesús murió crucificado bajo Poncio Pilato, pues acusado como malhechor. Entre las fuentes hebreas, el Talmud 43a de Babilonia habla precisamente de la versión hebrea de la condena y ejecución de Jesús. Aparece como un maestro, como hacedor de hechos prodigiosos, como alguien que ha suscitado un seguimiento popular y al mismo tiempo también una reacción de desprecio y hostilidad por parte de las autoridades judías de aquel tiempo. Es muy interesante el gran testimonio de Flavio Josefo. En aquella época vivía un sabio de nombre Jesús. Su conducta era buena y era apreciado por su virtud. Fueron numerosos los que se hicieron discípulos suyos, entre los judíos y otras naciones. Pilato lo condenó a ser crucificado y morir, pero los que se habían hecho discípulos suyos se pusieron a seguir sus enseñanzas. Ellos contaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo, y que era el Mesías del que los profetas habían contado tantas maravillas. Habla de un hombre sabio, un hombre que ha sido creído como Mesías por los suyos, un hombre que ha muerto en la cruz y cuya memoria se mantiene entre los suyos. Es decir, que no es un mito, es una persona histórica, concreta, que ha tenido una repercusión para los seguidores.
Además de estos testimonios de la historicidad de Jesús a través de autores, también hay inmensidad de fuentes arqueológicas que prueban lo mismo. Las excavaciones en el desierto sí que están sacando a la luz poblados, formas de vida, formas de gobierno. Se ha encontrado en Cesarea Marítima una piedra, un trozo de piedra con la inscripción de Poncio Pilato como prefecto. Es decir, que es una figura histórica, se puede datar el juicio de Jesús con un prefecto concreto. El palíndrome del Pater Noster es interesante, un texto que se puede interpretar de varias maneras. El que aparezca la expresión Pater Noster, además en forma de cruz, ya es significativo. Creo que tenemos suficientes documentos, al margen de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, para asegurarnos que Cristo existió, y que existió, cuándo existió y dónde existió. Creo que tenemos suficientes fuentes para eso. Las fuentes cristianas básicamente son 2, los evangelios y las cartas paulinas del Nuevo Testamento. Son los libros que más, diríamos, se han criticado y se han puesto a prueba. Un criterio importante es la cercanía del texto al acontecimiento. Si son contemporáneos o poco después, se entiende que hay todavía testigos que presenciaron esos acontecimientos y por lo tanto pueden oponer, objetar o denunciar esos testimonios si han sido falseados. En ninguna de las circunstancias, ni con Homero, ni con Aristóteles, ni con Buda, sucede algo parecido a lo que sucede en el Nuevo Testamento. Están muy cercanas en el tiempo. O sea, lo escrito sobre Cristo está muy cercano al acontecimiento. Y luego también la cantidad de datos. Por ejemplo, tenemos unos 3.000 manuscritos de minúsculas, esto es mucho. Pero tenemos unos 300 manuscritos con letras unciales. Tenemos algunos de una gran antigüedad, por ejemplo, del siglo IV, el Sinaítico, el Vaticano, el Código Vaticano, que se conserva en el Vaticano, y el Códice Beza. Esos 3 testigos son fundamentales. Hoy ningún científico puede poner en duda la veracidad de estos textos. Los manuscritos que contienen una información tan cercana a la realidad, ¿no? Además, todo lo que se ha ido encontrando últimamente, tanto en Egipto como en Palestina. Lo que se puede decir sobre Jesucristo, tomando como fuente primaria el Nuevo Testamento, es que ha sucedido en el siglo I en Judea un acontecimiento importante referente a una persona que se llama Jesús de Nazaret, que hace milagros, que se dice que es hijo de Dios, que murió y resucitó en tiempos de Poncio Pilato. Eso es indudable. Comparando lo que se refiere a Jesús con obras de la antigüedad, la historicidad está a favor de Jesús. ¿Cómo sabemos que Sócrates existió? O Platón o Aristóteles. Si las copias que tenemos son copias de muchos siglos. La parte más antigua del Nuevo Testamento son las cartas paulinas. Y estos escritos han sido escritos durante su segundo y tercer viaje. Las cartas son un documento fiable por 2 motivos. Una, porque recogen la experiencia de una comunidad concreta, pero también porque Pablo recoge material prepaulino. Es decir, Pablo tiene una manera de escribir muy bonita. Recoge cánticos, recoge himnos, algunos escritos 10 años después del acontecimiento. Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La carta a los Filipenses es un himno cristiano primitivo del año 54, donde ya se ve la congruencia entre los escritos paulinos y el Nuevo Testamento, porque reconoce en Jesucristo una figura distinta de la de un Mesías político. En ese himno se afirma la preexistencia de Jesús y la divinidad de Jesús. Esta afirmación del nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Dios. Y ahí ya se ve perfectamente una reflexión que es prepaulina, que es el reconocimiento de la divinidad de Jesucristo. Y Pablo ha tenido la pedagogía de incorporar ese himno litúrgico a su carta para que los de Filipos reconozcan un himno que ya conocen ellos mismos. En la primera carta a los Corintios encontramos la misma idea.
Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Ese texto es un texto prepaulino, no es el griego de Pablo. La opinión común de los expertos es que apenas pasados 10 años después de la crucifixión de Cristo, ya hay en la vida de la comunidad cristiana testimonios claros del reconocimiento de estas dos fórmulas, de que Cristo es el Señor, de que es de origen divino, y esto ya forma parte de la vida de la Iglesia y de la liturgia cristiana anterior a San Pablo. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Lucas se propone investigar y él recibe un texto, que es el texto de Marcos, un texto que ya ha conocido la comunidad cristiana. En torno al año 70 ese texto funciona, y funciona tanto que Mateo, al escribir su evangelio, y Lucas, al escribir su evangelio, lo incorporan. El funcionamiento del imperio dependía del género epistolar. Más de fiar que eso no había nada, porque lo que te llegaba por carta era la única noticia que tú tenías del mundo fuera de tu villa. Luego, el género epistolar tiene por eso la forma que elige Lucas, que Lucas no da puntada sin hilo, ni pone comas y puntos sin razón, está intentando revestir de una verosimilitud abrumadora un testimonio que él, por supuesto, considera como absolutamente incuestionable. La existencia de Jesucristo y la realidad de su insólita pretensión son la hipótesis más razonable. Pero, ¿de dónde proviene realmente esta pretensión? ¿De Jesucristo mismo? ¿O fueron la tradición y el Nuevo Testamento quienes le divinizaron a posteriori? ¿Se presentó realmente Jesús como un Mesías divino o solo fue un maestro de vida que fracasó en su intento de cambio social? La pretensión que tienen los evangelistas no es hacer una biografía de Jesús, es un querigma, es decir, es anunciar. Tampoco pretenden hacer un relato de crónica histórica. Lo que pretenden es comunicar quién es Jesús. Lo que pretenden los evangelios es dar a conocer la excepcionalidad del personaje, ayudar a la liturgia, al desarrollo de la liturgia, de la comunidad, y ayudar a los predicadores, a los misioneros que parten para anunciar el evangelio. Para que los hombres que lean esos libros crean en este hombre y creyendo en este hombre tengan vida. Estas características condicionan la forma de presentación del relato, pero no invalidan la historia. Hay muchísimas profecías del Antiguo Testamento que hablan del Mesías y cuáles son sus características, y Jesucristo las cumple todas. Lo que se destaca es que ni es político, ni es violento, ni tiene las características que le atribuye a Israel, o que piensa que Israel, un nuevo David, agresivo, aguerrido, batallador, que les defienda y les vengue de sus enemigos. Es otra cosa. Y tiene un carácter divino, que esto sí que ya es escandaloso dentro de la cultura judía, ¿no? Pero hay que señalar un punto importante. Aunque está dentro de esta tradición mesiánica y hay una continuidad que podríamos llamar judeocristiana, sin embargo hay una ruptura, hay un gap tremendo, ¿no?, entre lo que Cristo viene a decir y lo que es el judaísmo. Esa idea no estaba en la perspectiva de un judío. Y cuando las comunidades judeocristianas confiesan a Jesús como Señor, están dando un doble salto mortal. Eso indica que ha pasado algo. Básicamente la teoría paulinista podríamos decir que tiene su origen sobre todo en la teología alemana. Las primeras sospechas que se lanzan por parte de Strauss, Renan, y luego la culminación de la consideración de los evangelios como un constructo mitológico pospascual por parte de Bullmann,
son los que ponen el énfasis en esta idea de que San Pablo fue el que se inventó el cristianismo realmente, ¿no? Los estudios recientes sobre Pablo desmienten todo esto. Cristo no es el producto del mundo helénico de la época, no se ha divinizado a Jesús. Él se ha presentado con una categoría nueva, que es la relación con un Dios a quien llama Abba. Esta palabra es fundamental en Jesús. Siendo Pablo un judío ortodoxo, con toda seguridad abjuró del helenismo, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que cualquier idea de un Dios hecho hombre le repugnaba. Pablo no fundó el cristianismo. Pablo no inventó la Eucaristía. Pablo fue bautizado por creyentes. Pablo sometió al rito de los cristianos. La visión que tiene Jesucristo de sí mismo es tan escandalosamente diferente de lo que piensa un judío que tendría que ser el Mesías, que esto no puede habérselo inventado nadie. Hay muchas cosas que vienen directamente de Cristo, como por ejemplo el tema del reino de Dios, como por ejemplo el amor a los pobres, por ejemplo la oposición al culto de la época, la oposición al poder político, que no es una obra de Pablo, que es un hecho que Pablo recoge, porque él lo ha recibido, primero por tradición, y segundo porque lo que él ha recibido podemos constatarlo ya en la comunidad de Antioquía. El único origen razonable de la pretensión de Cristo de que es Dios parte del mismo, no puede ser invención de nadie más, porque sabía que eso era la causa por la cual sería justiciado. Según la crítica textual, el origen de la pretensión cristiana no puede ser una leyenda. Se trata de un hecho histórico que hunde sus raíces en la conciencia que el propio Jesús tiene de sí mismo y de su misión. Sin embargo, no puede probarse históricamente que Jesús de Nazaret fuera el Mesías y el verdadero Hijo de Dios. Ninguna fuente de documentación puede responder a este interrogante, salvo, quizás, la propia fe. El hecho de que Jesucristo haya existido no es determinante para que yo viva de una manera o de otra. Cristo ha existido realmente hace 2000 años en Palestina, pero lo que yo creo es que Cristo sigue vivo. Pocas personas habrá, no siendo trabajadores del imperio o altos cargos del imperio, de los que tengamos más información que de Cristo. Es un personaje, es un mito. Claro, para el creyente, si es un mito nos salva. Está todo dicho.